Buenas noches, estamos en otro directo más, esta vez explorando el cuerpo y vamos a hablar de los genitales. Toda la información inconsciente y consciente que está impresa en esta zona de nuestro cuerpo y toda la información que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Me presento, soy la doctora Leonor Verdugo y me dedico al crecimiento, al desarrollo personal, a la sanación del alma y la sanación del cuerpo. He creado un método, el método Leonor Verdugo, orientado a el despertar, a la sanación del cuerpo, de la mente, el control de la mente, la liberación del dolor, el encuentro de tu propósito, el empoderamiento para llevarlo a cabo, la sanación de todas las heridas que nos bloquean o nos impiden avanzar, de tal manera que podamos transformar nuestra vida a un nivel más elevado y más gratificante. Vamos allá con el directo de hoy. Bienvenidos a todos los que estáis entrando en este momento. Y el tema de hoy es muy interesante, yo lo he visto muchas veces también en consulta porque mucha gente acudía para trabajarse patologías relacionadas con los genitales y la información emocional impresa en este sistema. Cuando podemos entender y sanar la parte emocional de estos órganos, la sanación es completa. Realmente es eficaz. Yo lo he comprobado y lo he visto en sesiones con las personas que han acudido y con mi propia experiencia. Leyendo a Louise Hay, ella se sana un cáncer de cuello de útero con afirmaciones y llega a una remisión total. Y lo que nos cuenta en sus escritos realmente es muy revelador porque la clave está ahí, en esa forma de hablarnos, en entender los conceptos que hemos tenido de esta parte de nuestro cuerpo desde niños y en darles una dimensión nueva para llegar a una amplitud mental mucho más grande que nos permita sanar por nuestra propia forma de pensar y por la energía e información que enviemos a estos órganos. Hoy lo voy a contar, lo voy a explicar. Como bien os digo, he tenido experiencias muy gratificantes con personas que han acudido a la consulta, que me pedían tratamientos de este tipo. Y como yo utilizaba el biomagnetismo, apoyaba el biomagnetismo en ese momento con todas las herramientas que conocía. Más adelante, ya sin usar el biomagnetismo, descubrí que el trabajo va orientado a la forma de hablar a nuestro cuerpo, a la forma de darle esa visión, o sea, esa información. Y cuando nosotros visualizamos y damos a esas zonas de nuestro cuerpo una nueva información, cambiamos la programación y sanamos. Y hoy voy a contaros lo que simboliza o lo que está expresando cada zona de nuestro cuerpo relacionado con los órganos genitales a nivel de emoción y por qué expresa esa patología y cómo podemos cambiarlo, cómo podemos transformar nuestros procesos, enfermedades o síntomas o situaciones que nos están dañando a este nivel. Los genitales representan lo que hay de femenino en una mujer, o sea, su feminidad, y lo que hay de masculino en un hombre, o sea, su masculinidad. Y cuando no nos sentimos cómodos con nuestra condición de hombre o de mujer, cuando rechazamos nuestra sexualidad o cuando no nos aceptamos, no aceptamos nuestro cuerpo, lo experimentamos o lo sentimos como sucio o como impropio o como que no es digno,
generalmente solemos tener problemas en esta región, en estos órganos. Es importante entender desde el pensamiento que hemos tenido de esta parte de nuestro cuerpo desde niños. Rara vez, fijaros, rara vez en nuestra infancia o en las casas se hablaba de los órganos sexuales o de los órganos genitales, se les daba su nombre verdadero. Generalmente se utilizaban muchos eufemismos y era muy extraño que se le llamara con su verdadero nombre. Era como se ocultaba, o sea, era como una forma de ocultar el nombre o... que yo simplemente como pregunta así quizás rápida, ¿qué nombres se le daba en tu casa a los genitales tuyos o a los de tus hermanas, hermanos? ¿Cómo se hablaba? ¿Qué nombres se les daba? O entre tus amigos. Yo me acuerdo cuando estudié medicina que allí estudiábamos los nombres con su propiedad, pues es que eran nombres que nunca se habían nombrado a nivel normal. O sea, para mí era como el nombre científico. Yo decía, ¿cómo habrá que utilizar esto? ¿Con su nombre científico o como la gente lo dice, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, yo me acuerdo cuando cuando yo estudiaba medicina, la vagina era la vagina, el clítoris, la vulva, el pene, los testículos, o sea, eran los nombres que se empleaban. ¿Por qué? Porque realmente son los nombres de estas zonas. Y fijaros que cuando se habla en la calle del nombre que se aplica a nuestros genitales, generalmente son nombres degradantes que implican sensación o sentimiento de suciedad o de como que es algo prohibido o sucio, ¿no? Es muy importante empezar a darle el nombre que realmente se merecen. Los orientales utilizan nombres magníficos para hablar de la región genital. Entre ellos el palacio del Edén, la flor, el corazón de la flor. Para el cuello del útero utilizan el corazón de la flor. Es alucinante. ¿Y por qué ellos utilizan ese tipo de terminología? Yo me acuerdo cuando estudié el Tao de la sexualidad, que dentro de toda la información que nos daban, nos explicaban cómo cada postura, cada forma de postura sexual a la hora de hacer el amor, tenía unas propiedades para mejorar un órgano concreto. Por ejemplo, haciéndolo de esta postura, mejora el riñón, de esta otra, el hígado, de esta otra, el corazón. Entonces, según las patologías que ellos tenían, utilizaban la sexualidad como algo que les generaba placer y sanación para su sanación orgánica. Y claro, y eso es muy ancestral, ellos lo llevan utilizando desde hace muchísimo tiempo, porque yo me acuerdo que cuando yo estudié todo esto con Mantak Chia, que vino en presencia y me acuerdo que estuvimos con él en Barcelona, él nos expresaba todas estas capacidades y decía que esto venía de una cultura muy antigua que no se había expresado al principio al pueblo y que más adelante se empezó a contar y a compartir. Y él ahora venía a Europa a contar y cobraba por sus cursos por transmitir una información ancestral sanadora, milenaria y que veneraba profundamente la sexualidad. Y ellos son muy conscientes de las propiedades que tiene. Entonces, el primer paso importante para nosotros sería empezar a dar a los órganos genitales su nombre apropiado y digno. Y cuando tengáis hijos, hablar con propiedad, expresarles los nombres habituales y naturales, porque los niños son supernaturales y enseguida aceptan las cosas con el nombre y por su propiedad. Y yo siento que es algo muy importante porque le estás dando el nivel sagrado que tienen y que se merecen. Y para quitar todo ese eufemismo y toda esa nube que se ha transmitido de suciedad o de que no es propio o de que es malo. Por otro lado, estoy mirando un poco mi guión porque quiero contaros muchas cosas y no quiero que se me olviden. Por otro lado,
Sí, tener en cuenta que llegó un momento, ya en años ya más atrás, donde se explotó una revolución sexual y donde hubo mucha liberación, que en ese momento, en cierto modo, era necesaria para romper con con toda esa estructura más de tipo tabú, y se necesitó. Esta revolución sexual lo que realmente dio fue pues un mayor contacto con nuestro cuerpo, con la conexión entre parejas y el descubrimiento. Los hombres y las mujeres tuvieron una liberación y una capacidad de permitirse también vivir la sexualidad con más amplitud, ¿no? Más como la vivían también los hombres. Y todo esto generó pues más conocimiento, más libertad, más placer, dentro de que cada uno tiene que ver en dónde se está moviendo. Otro concepto importante que también nos ha limitado mucho a nivel de la idea que tenemos sobre nuestros genitales es lo que Rosa Lamont denomina el Dios de mamá. El Dios de mamá sería la imagen o la idea que tu madre te transmitió cuando tenías 3 años de edad de Dios. ¿Qué idea te dio de ese Dios? ¿Cuál sería esa idea? Ten en cuenta que esa idea aún permanece en tu inconsciente, al no ser de que conscientemente hayas hecho un trabajo profundo para liberarte de esa idea que recibiste cuando eras niño. ¿Cómo te hablaban de Dios en ese momento? ¿Era un Dios vengativo, castigador, o era un Dios benevolente, todo misericordia? ¿Era un Dios que a nada que te equivocaras enseguida iba a estar atento a reñirte, o era un Dios que estaba dispuesto a darte siempre amor y abrirte los brazos? Entonces, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinión tiene ese Dios sobre los asuntos sexuales? Porque eso es lo que hemos impregnado en nuestro inconsciente desde muy niños, y muchas veces ni lo recordamos lo que nos decían de niños, pero es lo que inconscientemente todavía está vigente en nuestros archivos cerebrales. También es poderoso liberarse de esa idea limitada de ese Dios para entrar en una idea de un Dios universal que está deseando que conozcamos y amemos cada parte de nuestro cuerpo. Y tener en cuenta que la parte del cuerpo genital es una parte que siempre ha generado un cierto tabú, ocultismo, y se ha hablado, como bien os he dicho, con palabras que nunca son las propias de esa zona. A los ojos les llamamos ojos, pero a otra parte de nuestros genitales generalmente le ponemos otro nombre como que tape el nombre real. Y fijaros lo que os he contado, nombres que son más degradantes, mientras que en Oriente son nombres más, en la parte de Oriente donde lo utilicen de manera adecuada, serán nombres más elevados o más sutiles, o que buscan esa parte sagrada de la sexualidad. Seguimos. Entonces es importante, como bien os he dicho, tomar conciencia de cuál es el Dios de mamá, cuál es el Dios que nosotros escuchamos de niños, sobre todo en la más tierna infancia, en los primeros años de vida, porque es el que aún sigue en nuestro inconsciente vigente, porque nadie se ha encargado de quitar esa idea y sigue ahí con nosotros. Si aún tenemos sentimientos de culpa por nuestra sexualidad, por nuestro cuerpo, seguramente iremos buscando el castigo en nuestras relaciones sexuales con otras personas. Por eso es importante empezar a cambiar ese sentimiento y indagar qué ideas, qué conocimiento tenemos de esta parte. Vamos a ir nombrando un poco los problemas de cada zona de la región anal, de la vejiga, voy a hablar también de las vaginitis, la vagina, el pene y la próstata, que están representando
emocionalmente estas partes de nuestro cuerpo para que cuando aparezcan patologías, síntomas, problemas en esta zona, sepáis lo que simbolizan y podáis darle un cambio de dirección, porque en cuanto tú sabes de qué te está hablando, puedes claramente desprenderte de este síntoma y transformar esta zona, o sea, transformar el síntoma y sanarlo. Todas estas zonas, anal, vejiga, vaginitis, pene, próstata, pertenecen todas al mismo rango, a la misma dimensión, y están relacionadas, provienen todas de falsas creencias relacionadas con las funciones y el uso de nuestro cuerpo y de sus funciones. Cada uno de nuestros órganos es una magnífica expresión de la vida. Entender que cada órgano, da igual el ojo, el oído, la boca, el pecho, el estómago, el hígado, el pene, la vagina, cualquiera de nuestros órganos es sagrado, es magnífico, es maravilloso en todas y cada una de sus dimensiones. Y esto es algo que nos tenemos que repetir cada día, porque en nuestro concepto interno no tenemos esa misma escala de valores. Y os hago esta pregunta. Si no se nos ocurre pensar que nuestros oídos o que nuestro hígado sean sucios, ¿por qué vamos a pensar que nuestros genitales lo sean? Y esta otra. En principio vamos a ir comentando cada uno de estos elementos. El ano. El ano es totalmente necesario para eliminar todos los residuos de desecho que el organismo ya no necesita. Después de comer tenemos que eliminarlos a través del recto y la salida final sería el ano. Si él estuviera cerrado y no hiciera esta función tan importante, nos moriríamos intoxicados. Por lo tanto, cada parte y cada función de nuestro cuerpo son perfectas, naturales, normales y sagradas. Muy importante que seamos conscientes del valor de cada zona de nuestro cuerpo, y esta es una más. A mis consultantes, cuando vienen con problemas de la zona de los órganos genitales o de los órganos sexuales, les digo que empiecen a relacionarse con esa zona de su cuerpo, con el recto, con el ano, con la vagina, con el pene, con los testículos, según lo que traigan, porque hay de todo, que empiecen a relacionarse con esa zona de su cuerpo desde el amor. Y esta es la clave. ¿Cómo se hace eso? Hay que conectar con un profundo sentimiento de amor dirigido a esa zona de tu cuerpo que te permita descubrir la belleza de sus funciones y de sus capacidades. Lo he trabajado profundamente, os digo que con experiencia propia y con experiencia de las personas, con extraordinarios resultados. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tengas un problema, por ejemplo, yo he visto mucho papilomavirus porque me han venido tanto hombres como mujeres con esa patología. Y me venían con ya niveles de lesión en el cuello uterino, porque el papilomavirus se queda mucho en el cuello uterino y puede tener un CIN 1, un CIN 2 o un CIN 3, que son distintos niveles de alteración. El CIN 1 es una patología, una displasia leve de las células del cuello del útero, el CIN 2 es moderada y el CIN 3 es ya grave. En el CIN 3 generalmente puede haber degeneración a cáncer de cuello de útero, que es lo que Luis Hay contó que se sanó con sus afirmaciones. Bueno, pues cuando tú encuentras células o uno de estos niveles de zinc, aparte de que yo utilizo varios productos naturales que me parecen muy importantes para subir la inmunidad, utilizo flora intestinal y flora vaginal, reequilibro el ecosistema intestinal, en el caso concreto del papilomavirus os lo cuento porque he tenido mucha experiencia con él.
También utilicé al principio biomagnetismo, pero ya prácticamente ni lo necesito, porque voy directa a hablar a las células. Entonces le pido a la persona que aprenda a hablar a sus células. Les hablo, el papilomavirus es un virus. Los virus responden a la orden. Cuando tú le dices retírate de mi ser, se retiran. Cuando tú digas al germen, la mayoría de las enfermedades venéreas son por algún germen, cuando tú le digas que se retire de tu ser, se retira. Pero lo tienes que decir con convicción, con serenidad, con autoridad y sobre todo con mucho amor. Sobre todo tienes que pedirle que ya te ha enseñado lo que te venía a mostrar, que has aprendido lo que tenías que aprender y que ya puede irse. Y cuando tú le das permiso para irse, te aseguro que el germen se va. Y cuando se marcha, empieza a sanarse la zona. Pero aparte de eso, hay una condición importante. No solamente se trata de que el germen se vaya, se trata también de conectarte diariamente, fíjate lo que te digo, diariamente, con mandar amor a esa zona de tu cuerpo, sonreírle profundamente. En esas meditaciones donde salen los budas con esa sonrisa que se les ve con los ojos cerrados y una sonrisa súper sutil, ligera en los labios, donde están mostrando que se están sonriendo hacia adentro, tú has de sonreír hacia adentro visualizando ese órgano o esa zona de tu cuerpo, dándole un nombre apropiado y bonito. En el caso del cuello del útero, el corazón de la flor. El cuello del útero está conectado reflexológicamente con el corazón, como órgano. Simboliza el corazón. El glande en el hombre, en el pene, el glande simboliza el corazón reflexológicamente. Toda la vagina y todo el pene tienen zonas reflejas de todos los órganos del cuerpo que están representados a lo largo de todo el conducto o de toda la estructura del órgano. Y son simétricas y complementarias entre vagina y pene, de tal manera que la parte más profunda de la vagina está sincronizada con la parte más periférica del pene. Y están en total sincronicidad y esas memorias las traemos desde hace un montón de tiempo atrás. Probablemente, fijaros, el cuello del útero y el útero transmiten la información que llevan de generación en generación. El útero transmite la información ancestral a todas las mujeres del árbol y el cuello del útero también. Y en el cuello del útero se acumulan las memorias que proceden de las violencias que ha habido a nivel sexual y a nivel de relación sexual, violaciones y todo tipo de violencia sexual, donde se queda impregnado ese dolor emocional y violento en esa zona y se sigue transmitiendo de generación en generación. Por eso es fácil que la gente exprese tanto papilomavirus, porque cuando las personas transmiten el portador de una enfermedad venérea, puede tener muchos contactos con muchas personas, pero solamente desarrollarán esa expresión de esa enfermedad o de esa patología las personas que inmunológicamente, tanto física como mental o emocionalmente, estén más débiles o sean más susceptibles o lleven la programación. ¿Por qué? Porque están en conexión con esa vibración, esa frecuencia vibratoria y hace que se exprese. Y esa expresión no es más que una oportunidad de sanar. La persona cuando está expresando esa patología, esa infección o esa estructura alterada en esa parte genital, está manifestando la oportunidad de sanar esas memorias para que no se sigan repitiendo de generación en generación a sus hijos y a los descendientes, para sanar lo que los de atrás no sanaron, ese dolor, ese dolor moral que ha estado transmitiéndose de generación en generación. Y al mismo tiempo, cuando tú haces el trabajo de mandarle amor a esa zona, estás sanando todo lo que tú te hayas programado en esta vida, pero mucho del riel de las mujeres o de los hombres. Yo esto lo hablo tanto para las mujeres como para los hombres, porque
todos podemos hacer este trabajo de sanación. Los hombres vienen a sanar mucho la violencia que se ha transmitido a lo largo de la línea de su riel, de hombres del árbol familiar, y las mujeres mucho la violencia que han vivido, la sumisión, el abuso, y el hombre también viene a sanar el abuso, porque el hombre también ha sido abusado. Tanto el hombre como la mujer están sanando toda esta información. Entonces, darle la impronta del amor a esa zona es decirle: estoy contigo, entiendo lo que sufriste. Es decir a todas las personas de tu árbol de atrás: entiendo lo que sufristeis. Fue vuestra historia, pero ya no va a ser la mía. A partir de ahora voy a vivir desde el amor. Voy a darle una vibración muy alta a esta parte de mi cuerpo. La voy a respetar, la voy a amar, la voy a santificar porque es sagrada. Y porque a partir de ahora quiero disfrutar del placer que toda esta zona de mi cuerpo puede darme, permitiéndomelo, siendo digno. Porque aquí, cuando las personas no se permiten el placer sexual, están en una desvalorización muy profunda. Y también ocurre dentro de los homosexuales, donde han sido señalados con el dedo por la sociedad y por sus propios padres como pervertidos. Y eso les ha infravalorado tremendamente, y es tremendo cómo ellos mismos, entre ellos, muchas veces se dañan y se desvalorizan, o incluso los hombres normales desvalorizan a los propios hombres homosexuales sin darse cuenta de que son una parte de ellos mismos que están expresando otra parte de esa masculinidad, y que están expresando una parte también de la belleza que llevan dentro de ellos. Y como ha habido mucho culto a la juventud y a la belleza dentro del mundo homosexual, han sido muy criticados cuando pierden o cuando ya van bajando a ese nivel en esa expresión, o cuando no se sienten seguros de su belleza, sienten la desvalorización muy rápido. Pues yo les animo a que se den el valor, el amor y la confianza que se merecen, porque son bellísimas personas que están transmitiendo al mundo una belleza infinita, porque tienen una sensibilidad mágica para transmitir la belleza del arte en todas las dimensiones y frecuencias de nuestro universo, en el plano de la arquitectura, de la escultura, de la estética, del arte, de todo, del cuerpo humano. Por lo tanto, una parte importante de nosotros, que es esta, si empezamos a verla cada día desde el amor, empezaremos a vivir de una manera muy diferente y muy nueva. Y sanaremos estas memorias que vienen de atrás como parte natural de nuestra vida, y transmitiremos a nuestros hijos la grandeza de que sean libres, de que se permitan vivir desde el placer y desde otra mirada, transmitiéndoles la idea de un universo, una fuente superior, un Dios misericordioso, benevolente, amoroso, y que dignifica todas las partes de nuestro cuerpo. Seguimos. Nuestros órganos sexuales fueron creados para reproducirnos y para darnos placer, no solamente para la reproducción. Y esto es muy importante. Es verdad que a través de ellos podemos transmitir vida y podemos traer a hijos al mundo que son nuestros frutos, pero también podemos permitirnos el placer de generar frutos, bajar ideas nuevas a través de estos órganos sexuales y crear nuestros nuevos proyectos y darles una nueva dimensión. Y ahí entramos en unos niveles extraordinarios. La mujer con su útero es capaz de crear todo tipo de proyectos, y a través de nuestra sexualidad podemos elevar estos proyectos a niveles muy elevados. En el momento del orgasmo podemos conectarnos con nuestro propósito más elevado y encumbrarlo a niveles muy altos, y eso dignifica la sexualidad y dignifica al ser humano como único y extraordinario, que tiene conciencia pura para transmitir un nivel de abundancia muy elevado desde su genitalidad, que es la que está relacionada con la creatividad y la creación de los proyectos, de la vida, de los nuevos seres. Negar que nuestros órganos genitales están hechos para el placer y para la sexualidad
sería generar y crear sufrimiento y castigo en el ser humano. Y es muy importante que nos liberemos de esta idea, para que no vaya inherente la culpa en la utilización de nuestros genitales, y eso nos liberará de muchas enfermedades venéreas o de transmisión sexual, porque están muy ligadas a la culpa. Es siempre una forma de autocastigo y de no sentirnos dignos a ese nivel. Nuestros órganos sexuales son tan normales como el respirar, como el comer o como el dormir. Es parte de lo que se necesita y es un órgano más. Liberarnos de todas esas ideas restrictivas, de ese Dios que era castigador, que era, pues sí, ese Dios que está en contra de nosotros, es mucho mejor sentir que Dios está a nuestro favor, que está con nosotros y que está vibrando alto cada vez que nosotros elevamos nuestra sexualidad a un plano más superior. Yo me acuerdo que cuando estudiaba el Tantra, no, el Tao, sí, también utilizábamos temas de Tantra, pero en este caso fue con el Tao. Mantak Chia explicaba que todos los monjes de las zonas que le visitaban aprendían a manejar la órbita microcósmica y toda la energía sexual, la elevaban a niveles más altos para conectarse con la divinidad y con sus proyectos espirituales, y luego los bajaban y los hacían circular, porque ellos necesitaban elevar esta energía sexual a un nivel más espiritual. Y entonces él, con esta forma de utilizar la sexualidad, en sus libros lo explica muy bien Mantak Chia, habla mucho del hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, la pareja multiorgásmica, enseña a elevar la energía y a no perder energía a través de la sexualidad, porque ellos hablan mucho de la eyaculación, de no eyacular, de hacerlo de una manera, hacerla circular para subir los niveles energéticos. Bueno, eso ya, si os interesa, ya tenéis que consultar más a ese nivel, ¿no? Con los libros de Mantak Chia. Más cositas de este tema. Bien, algunas de nuestras normas no tienen sentido para nuestra vida, sobre todo normas de tipo sexual, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que esto hace que la gente las tenga que violar para vivir con sus propias normas. Por lo tanto, vamos a liberarnos de todos estos, de estas creencias, de estos sentimientos de culpa y de estas formas en las que hemos vivido esta idea de este Dios, de esta sexualidad, para empezar a vivirlas desde el placer y la libertad que nos da poder disfrutar de ellas y liberarnos así de enfermedades y de procesos a estos niveles. Entonces, por tanto, liberarnos de la culpa sexual y enseñarnos a amar nuestro cuerpo y esta zona de nuestro cuerpo, a respetarnos a estos niveles, tendrá como resultado que nos tratemos bien a nosotros mismos y a los demás. Y esto empezará a generar que vivamos desde la gratitud y el gozo, aportándonos placer y amor entre nosotros. Y esto cambia mucho la dimensión de la sexualidad y también de las relaciones humanas. La razón por la que mucha gente tiene tantos problemas con su sexualidad es porque sienten un rechazo y una repugnancia hacia ellos mismos y por eso se tratan mal a ellos mismos y tratan mal a los demás. Por lo tanto, aquí entramos en un tema muy poderoso, la autoaceptación, el autoamor. Entrar en amarnos, valorarnos y respetarnos desde lo más profundo, porque estamos expresándolo también en nuestros genitales. En la escuela se debería de enseñar todo esto, no solamente hablar de la sexualidad como algo meramente mecánico, ¿no? Como para la procreación y ya está.
o cómo funciona. Habría que mandar una información de la sexualidad desde el amor a tu cuerpo, desde el amor a tus genitales, desde un sentimiento profundo de regocijo a este nivel de estas zonas. Y sería una asignatura pendiente muy poderosa que haría que muchos de nuestros hijos, cuando sean jóvenes, vivan la sexualidad con un respeto y un profundo amor, sabiendo lo que quieren y no teniendo que estar teniendo tantos contactos y tantas, a lo mejor están como ahora muy despistados, ¿no? Teniendo que experimentar mucho. Es verdad que se aprende con la experiencia y la experiencia es importante, pero una experiencia desde un nivel de sentimiento profundo de amor. Esto sanaría ya muchas memorias, ya de entrada, y nos liberaría, nos prevendría de muchas enfermedades de transmisión sexual. Las personas que se aman y aman su cuerpo y sus genitales son incapaces de abusar de sí mismas y de los demás. Por lo tanto, este es el primer paradigma o como la primera gran ley que transmitiría para el día de hoy. Amarnos a nosotros mismos, venerar nuestras partes, todos los órganos de nuestro cuerpo y los genitales especialmente, porque siempre han sido tratados y denominados con palabras denigrantes que les han bajado la vibración, y todo el empleo de ellos ha sido mucho más denigrante por toda esta forma de expresión y por la culpa que se ha generado a través de religiones y de mandatos de esos niveles, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de vejiga, ¿con qué están relacionados? Provienen de que uno se siente irritado y probablemente irritado con su pareja. Estamos enfadados por algo que tiene que ver con nuestra condición de hombre o de mujer. Y generalmente suelen ser enfados con la pareja. Y las mujeres sufren más de infecciones de vejiga, o sea, de cistitis y de infecciones urinarias y de este tipo, porque les cuesta más expresarse y tienden más a ocultar sus agravios. Se sienten dañadas, resentidas, lo ocultan, no lo expresan con la pareja y sienten una invasión de su territorio, porque la vejiga está muy relacionada con siento que han invadido mi territorio. También puede ser que haya invadido tu territorio tu jefe o una compañera de trabajo y lo estás expresando a ese nivel, pero mucho suele ser con la pareja y con algo que está relacionado con tu mundo relacional en tu casa. También ocurre mucho cuando las personas empiezan a convivir juntas. De repente el territorio es nuevo, ¿no? Y ahí, en ese territorio nuevo, tienen que empezar a establecer unas nuevas normas de convivencia, que me agrada, que no me agrada. Lo que digo siempre, a lo que digas que sí y a lo que digas que no. A lo que no digas que no, estás diciendo que sí. Entonces, lo que no quieras es muy importante que digas que no, porque si no, luego te llegará el resentimiento de que no han respetado esa parcela de tu vida, pero tú no has expresado lo que querías acerca de esa parcela. Por eso es importante que nos conozcamos bien y que a medida que vayamos conviviendo, vayamos expresando lo que necesitamos o cómo nos sentimos para que el otro también pueda entender nuestro sentimiento y pueda respetarlo. Muchas veces ni se da cuenta que no está respetando tu territorio, porque no lo desconoce, no sabe que eso te daña o que no te gusta. En cuanto a las vaginitis, están muy relacionadas, significan que una mujer ha sido afectivamente herida por su pareja. Cuando la afectividad de la mujer se siente herida, y es lo que vuelvo a explicar de antes, por su pareja, la vaginitis aparece para no permitirse placer, no permitirse ese contacto sexual, empieza a tener esas vaginitis específicas o inespecíficas y es como una irritación. Y eso expresa la irritación de la persona por algo que le ha resultado un agravio que viene por parte de su compañero. En la próstata generalmente
va asociada, tiene mucho que ver a es la parte de autovaloración que se da el hombre. Entonces, cuando el hombre tiene la idea de que a medida que envejece va perdiendo, va siendo menos hombre, como su poderío a nivel de hombre, la próstata empieza a presentar problemas. Por eso es muy importante conectar con el valor que tienes y darte cuenta que en cada etapa de tu vida vas adquiriendo nuevas destrezas y no por eso eres menos hombre, simplemente estás en transformación, descubriendo otra parte, otra faceta. Y esa edad te aporta otra madurez, otro aprendizaje y hay también mucho potencial en ti. La impotencia está relacionada con el miedo y un despecho hacia una pareja pasada. Si además de todo ello hay impotencia, suele estar relacionada con miedo y con, a veces, despecho a alguna pareja del pasado. La frigidez es más el miedo o la convicción de que está mal disfrutar del cuerpo, sobre todo de la sexualidad. Y es como un autorrechazo. Sí, como un autorrechazo hacia nosotros mismos y como un no me puedo permitir disfrutar de esta parte de mi cuerpo. Y entonces me enfrío y me cristalizo. Se produce, la frigidez se puede intensificar si el compañero de la pareja es más insensible, entonces hace que la persona se cierre más y se sienta más en esa frialdad. El síndrome premenstrual está muy conectado con no ver como algo normal los ciclos fisiológicos de la mujer, cuando hay ese bombardeo tan constante con que hay que estar limpiando constantemente la zona íntima femenina con jabones, con esto, con lo otro, y como si la menstruación no fuera algo natural. Es algo normal, puesto que la mujer lo tiene como un ciclo para que le dé esa capacidad de reproducir. Su útero se prepara cada mes para anidar la semilla y tener un bebé. Si es que eso no se da, el endometrio se desprende y se cae cada mes. Pero cada mes del periodo fértil de la mujer, su cuerpo se prepara para alojar la vida. Por tanto, la menstruación realmente es la señal de que tienes la capacidad de generar vida, de que eres creadora de vida y de abundancia. Las enfermedades venéreas están muy conectadas con la culpa sexual. La culpa sexual que se transmite como parte de todo lo que os voy contando y también por las memorias ancestrales de la gente que se ha sentido culpable cuando tenía sexualidad porque no se veía de la misma manera. Ya os he contado que a partir de la revolución sexual hombres y mujeres empezaron a tener otra forma de relacionarse con su cuerpo y con su sexualidad, pero antes de eso la sexualidad era muy tabú y se vivía de una manera muy diferente tanto para hombres como para mujeres. Importante lo que os he comentado antes, que un portador de una enfermedad venérea puede tener muchos contactos con distintas personas, incluso ser portador de la enfermedad venérea y no saberlo, y de todas estas personas con las que esté conectando, no todas desarrollarán esa enfermedad venérea, solamente aquellas que tengan un sistema inmunitario mental y físico débil. Y eso hará que sean susceptibles de manifestar la enfermedad o porque estén en resonancia con una programación inconsciente que esté conectada con esa enfermedad o con esa culpa acerca del sexo, porque puede venir, como os he contado, de muy atrás, de nuestros antepasados también. Por ejemplo, el herpes sería una continua. El herpes generalmente tiene muchas recidivas. El herpes genital. Ya sabéis que el herpes también tenemos varios tipos de herpes, hay muchos tipos, no sé si 8 o 9, yo los trataba mucho con biomagnetismo. Y unos son el herpes labial, otros son el herpes zóster que sale por las costillas, otros se da porque se ha quedado acantonado el de la varicela cuando somos niños y luego se puede volver a activar cuando tenemos una situación de estrés que nos baja la inmunidad. Y el herpes genital es muy recidivante y está relacionado con
es como las recidivas del herpes es como una forma de castigarnos constantemente, de un autocastigo porque tenemos la convicción de que somos malos, de que lo estamos haciendo mal o de que somos sucios y entonces estamos en una constante repetición. Y también puede ser porque estamos alterados emocionalmente, porque generalmente el herpes se activa en personas que emocionalmente están pasando mucho estrés y su inmunidad baja, se disminuye. Y entonces estamos, como se dice, perturbados emocionalmente. Y cuando uno tiene una perturbación emocional que le invade y no le deja estar en paz, su inmunidad baja muchísimo. Es una pasada. Yo me gusta mucho potenciar a la gente en la inmunidad, les pongo suplementos para subir la inmunidad y para reforzar su intestino, pero les repito que trabajen mucho sus afirmaciones positivas y el amor a ellos mismos. Nuevamente os recuerdo que la forma de sanar cualquier historia en nuestros genitales, cualquier problema o enfermedad que se presente, es emitiendo un profundo amor a esa zona de nuestro cuerpo, hablando a esas células y diciéndoles que las reconocemos desde lo más profundo, que les sonreímos, que les mandamos esa profunda admiración y veneración por todo lo que han pasado y por la información que traen. También podemos decir a nuestros antepasados que entendemos su dolor y su sufrimiento, que lo liberamos, que les liberamos y nos liberamos, que nosotros ya no vamos a repetir eso. Tener en cuenta que cuando tú estás repitiendo algo que vivieron tus antepasados y que no lo sanaron a nivel de dolor moral, lo repites como oportunidad para sanarlo, no para quedarte en el sufrimiento y en la repetición de la infección o de la enfermedad venérea. Simplemente para decir a esa zona de tu cuerpo, te doy la libertad de tomar nuevamente tu lugar como zona venerada, como zona sagrada. Te admiro, eres mágica, eres lo más hermoso que tengo en mi cuerpo y a partir de ahora te mando amor cada día, te mando luz verde. Acordaros mucho de la luz verde esmeralda, ver toda esa zona con luz verde esmeralda, irradiando luz desde esa zona, pero con una potencia inmensa. Os aseguro que eso lo sana todo. Lo he experimentado con mis consultantes, con procesos que he vivido con ellos y procesos propios. Y el resultado 100% garantizado. Sanaciones milagrosas. Impresionante. Gente que me decía, yo tuve una chiquita que me vino desde las Islas Canarias y me dijo, es que no sabes todo lo que he dado vueltas para sanar este papilomavirus, la cantidad de veces, y me mandó un mensaje, vino con su pareja a hacerse el trabajo y me mandó luego un mensaje diciendo, bueno, estoy curada, estoy alucinada, no me lo puedo creer, esto es impresionante. Ella quería tener a más hijos en ese momento, pero era un momento muy concreto y puso mucha intención de sanar. Y ahí se dio la magia. Es nuestra intención de decir a esa zona que la vamos a transformar, que ya le damos el permiso para tener otra vibración, otra energía. Muy importante. Con esta frase última me voy a despedir por hoy. Creo que este tema es realmente poderoso. Utilizarlo, ver el vídeo más veces, compartirlo con vuestros contactos. Es una información muy elevada, sagrada, venerable, bendecida. Os va a dar muchísima felicidad emplear esta información de esta forma. Igual que lo hacéis para vuestros genitales, lo podéis hacer para cualquier órgano de vuestro cuerpo que esté sufriendo. Mandarle luz verde, una sonrisa interior cada día, saludarle cada día y decirle que estáis en paz. Si está relacionado con algún germen, pedirle a ese germen que se retire, que ya ha hecho su función y que ya habéis entendido el mensaje, que ya estáis dispuestos a sanar. Y ese germen se va a retirar y lo va a hacer, pero muy rápido, es muy eficaz. Y por último, deciros que busquemos al ser en su totalidad. No os quedéis solo con una parte de vuestro cuerpo o con que tenéis que ser muy bellos o con que solo sois
esa parte de vuestro cuerpo. No os desvaloricéis porque una parte de vuestro cuerpo esté sufriendo. Cuando la gente tiene sufrimiento en los genitales, se desvaloriza mucho porque primero siente la vergüenza, siente que no sabe cómo sanarlo, tiene que pasar por procesos donde además se autocastiga para no disfrutar de su sexualidad, a veces su pareja no le entiende, tiene que vivir momentos difíciles y duros, y solamente con lo que os he contado se empieza a transformar. Si necesitáis trabajar alguno de estos temas más a fondo, conectarme por privado, entrar en el Instagram, en el chat mío, y me conectáis. Hacemos un trabajo, una sesión para transformar esto, lo que necesitéis, para dar una guía a vuestra situación. Pero es realmente eficaz, funciona muy bien. Entonces os diría, para terminar, busquemos al ser en su totalidad. Es el momento de la sanación y no de la condenación. Es el momento de la sanación, el momento de la consagración. Cuando tú elevas cualquier parte de tu cuerpo a la divinidad responde. El universo es infinito y extraordinario. Ese Dios que conocemos es totalmente misericordioso y está deseando de pasarnos la mano por el hombro y de decirnos: estoy contigo, estamos en esto, estás haciéndolo bien. Por lo tanto, os animo a que sigáis transformando cualquier proceso que estéis viviendo o pasando para liberarlo, sanarlo y empezar a vivir desde vuestra plenitud como seres extraordinarios, seres mágicos y seres universales, cuánticos. Os deseo que tengáis un descanso maravilloso, a los que iniciéis el día, que vuestro día sea totalmente extraordinario y que esté de acuerdo a vuestra sabiduría infinita y a vuestra parte divina. Hasta muy pronto. Y nos veremos en el próximo directo, donde todavía seguiré explorando un poco más alguna parte de nuestro cuerpo. Os espero el próximo miércoles a las 9. El próximo miércoles será a las 9 de la noche.